Llegó el momento de charlar con Alejandro ya en forma profunda. El tema Parkinson, ¿solamente las personas mayores? ¿O alguien de 30 años, 40 años, digo, porque son mucho más jóvenes que alguien de 60, 70, 80? ¿Cómo se puede empezar esta charla? Totalmente, es una muy buena pregunta. La mayor incidencia de enfermedad de Parkinson sí está dada en personas mayores. ¿Qué es mayores? 60 años hacia arriba. Adultos mayores. Sí, el adulto mayor. Hoy ya el adulto mayor es más exacto, arriba. es ya difícil Sí. de poder enmarcarlo, pero se estima que el 1% de la población mundial mayor de 60 años puede padecer esta enfermedad o la padece efectivamente. Hay sociedades que tienen un poquito más de incidencia, pero... ¿De qué depende que tengan más o menos incidencia? ¿La forma de comer, de alimentarse? Es difícil, se han hecho muchos estudios, sí, se cree que hay cuestiones medioambientales como la alimentación, la educación, la actividad física, que pueden favorecer el desarrollo de la enfermedad, pero no está todavía tipificado qué es lo que hace que la enfermedad se desencadene más en algunos sectores o no. Sí se sabe que con el transcurrir de los años hay áreas del cerebro que empiezan a funcionar de manera más deficiente y eso puede favorecer a la aparición tanto de la enfermedad de Parkinson como de los parkinsonismos, que son enfermedades muy similares al Parkinson. Bueno, Catarata, pregunta de entrada y después ya nos abrimos. Te voy escuchando y simplemente con escucharte, preguntarte es tan fácil porque dijiste, con el transcurso de los años, con el paso, hay zonas del cerebro que empiezan a estar más lentas, pueden tener alguna dificultad. Bueno, ¿cuáles son esas zonas? ¿Y cómo se hace? ¿Se hace el crucigrama? Te lo estoy diciendo así muy bien. No, tal cual. Primero, para aclarar, hay formas de presentación juvenil del Parkinson, no son las más frecuentes, pero aparecen en pacientes de 30, 40 años, principalmente hombres, aparecen formas juveniles que desgraciadamente tienen una evolución que es un poco más tórpida, entonces en esos casos también es importante el diagnóstico precoz y el tratamiento de este tipo de pacientes. Respecto a la pregunta que me estabas haciendo, hay una parte del cerebro que se llama sustancia nigra, que es la que deja de funcionar, deja de secretar la dopamina, que es lo que nos ayuda a nosotros a facilitar el movimiento por un lado y a inhibir otro tipo de movimientos. Es como que regula la cantidad de movimiento. Nosotros siempre cuando realizamos alguna ejecución de algún movimiento tenemos que desglosar el movimiento. ¿Cuáles son los movimientos que están a favor de realizar esa tarea y los movimientos que son innecesarios? Entonces hay una disregulación en eso. Por eso el paciente empieza a tener temblor, movimientos que no están inhibidos, el paciente está quieto, con las manos, se llama temblor en cuentamonedas, el paciente está con las manos quietas y tiene temblor. Ese es un movimiento que no está inhibido, que no está cortado por el cerebro, que es innecesario. Y después, cuando quiere ejecutar un movimiento, hay dificultad para que todo el procesamiento cerebral, para que se ejecute el movimiento, está enlentecido. Por eso el paciente camina más lento, piensa más lento y tiene a su vez otro tipo de afecciones en los músculos que hacen que el movimiento sea más difícil todavía. Vale, así vamos compartiendo la mesa todos. A ver, este es el reportaje más fácil que hay en el buen sentido. Me llamó la atención eso de piensa también más lento, o sea... Exacto, no es la característica principal del Parkinson, pero sí es un síntoma que aparece en el transcurso de la enfermedad. Se hace más evidente, o sea, es mucho más claro de verlo a medida que la enfermedad tiene más años de evolución, empiezan a aparecer trastornos de la memoria, mucha apatía y problemas ya cognitivos similares a la enfermedad de Alzheimer, cuando ya tenemos varios años de evolución de la enfermedad. Y en los primeros años, perdón que interrumpo, hay signos que son un poco más sutiles. Pueden aparecer cuadros de depresión, cuadros de apatía. Más cerca de este micrófono. Perdón, que pueden estar relacionados. En los primeros años puede aparecer cuadros que son similares a una depresión, con mucha apatía, con un sentimiento de cansancio o de fatiga, que a veces son los pequeños datos más sensibles que nosotros podemos encontrar para poder diagnosticar la enfermedad lo antes posible. ¿Pero qué es cansancio y qué es fatiga? Porque Claro. Bien. Estamos ahí en el límite. No, totalmente. Nosotros somos gente de costumbre, realizamos habitualmente las mismas actividades. Entonces, cuando empieza a aparecer un cansancio desmedido o exagerado respecto de las actividades habituales que hacemos nosotros, es algo para tener en cuenta. Por supuesto que hay miles de enfermedades que generan cansancio, pero el cansancio puede ser uno de los síntomas que puede aparecer en los primeros tiempos de la enfermedad de Parkinson. Así también como en otras, pero es importante como para consultar. ¿Y qué es lo primero que va a notar aquella persona? Porque ya una vez que lo tenés, lo tenés. No es que, a ver, no es una enfermedad que la podés
eliminar. Desgraciadamente no tenemos cura hasta el momento de la enfermedad, sí tenemos tratamiento para enlentecer la progresión de los síntomas. Pero ha habido enormes avances. Esto, comparado a 40 años atrás... Es otra cosa. Totalmente. Otra cosa. En la década del 60 aparece la levodopa, que hoy en día es la pastilla que primero se le da a los pacientes de Parkinson, y fue una revolución total. Y posteriormente a eso apareció un arsenal de medicamentos que van ayudando a ir tratando tanto los síntomas que aparecen en etapas más avanzadas, porque hace 20 años no se pensaba en un paciente de 15 años de evolución de Parkinson. Tenía muchas complicaciones antes. Hoy en día cada vez tenemos más expectativa de vida y por ende aparecen nuevas complicaciones. La gente que tiene Parkinson, ¿se muere de Parkinson? ¿Es una enfermedad mortal que lleva a la muerte? ¿O está concatenado con otras patologías? Claro. El paciente en sí de Parkinson, uno no puede decir que muere de esa enfermedad como una patología oncológica, por ejemplo. Claro. Pero sí es una enfermedad que provoca rápidamente gran compromiso en la calidad de vida. Los pacientes empiezan a estar muy dependientes de un sistema, muy imposibilitados para realizar, aunque sea la higiene personal, la alimentación propia del paciente. Después charlaremos si eso es o no, porque la calidad de vida para mí me parece algo fundamental. Y después empiezan a tener complicaciones asociadas a caminar poco, estar mucho tiempo en la cama, mucha debilidad muscular, problemas respiratorios, debilidad de los músculos propios de la respiración. Entonces, puede ser que terminen falleciendo de otra patología, pero que está desencadenada por los problemas que trae la enfermedad de Parkinson, eso sí. Pero seguro. claramente eso genera depresión, porque una persona acostumbrada a ser vital, tener una capacidad de trabajo importante, está bien. Vos me decís que con las personas mayores se da mucho mayor. Sí, pero 60 años hoy en día es una persona totalmente 60 vital. años. Hay gente que está a full, no, son los 50 de antes. Claramente. O los 40. Sí. O los 40, sí. Hay gente de 60 que tiene una actividad hiper importante. Y cuando de repente se ve tan como atado, ¿eso no lo genera un estado de depresión? Totalmente, totalmente, porque la independencia de uno hace a la calidad de vida del paciente. Sí, aparte una cosa, vos dijiste, esto no retrocede. A lo sumo se puede... Se frena, se enlentece. Pero sí es importante saber que no solamente está el tratamiento uno consulta con el médico y el médico le da una pastilla, toma la pastilla y con eso ya tratamos los síntomas del Parkinson. Como nos movemos menos, las articulaciones se ponen más duras, la voz a veces empieza a tener afección, entonces el paciente habla mucho más despacio, susurra o habla muy tembloroso. Es importante que los pacientes logren acceder a un tratamiento con un equipo médico, con un neurólogo que los vea, con un kinesiólogo que trate para que recuperen fuerza muscular. Hay pacientes que pierden la deambulación, por ejemplo, pero en realidad no es tanto por la enfermedad, sino porque estuvieron tratados parcialmente, por así decirlo, y uno con rehabilitación logra que por lo menos deambulen, aunque sea dentro de la casa, que ya es otra cosa. Poder ir perdón por decirlo, pero ir al baño solo, ya hace la calidad de vida del paciente. Y algunos no pueden ir. No, totalmente. Qué fuerte. Porque hay dos tipos de Parkinson también, o... Exacto, el Parkinson en sí como enfermedad se clasifica en dos tipos, un Parkinson que es tembloroso, nosotros decimos tremorígeno, y un Parkinson... Ese podría llegar a ser el más popular, ¿no? Ese es el que está más visto a nivel social, pero no en sí es el más frecuente. El más frecuente y el que más rápido avanza, el que tiene peor progresión, es el que se llama rígido aquinético, los pacientes están duros, con cara poco expresiva y con mucha dificultad para caminar. Caminan con pasos muy cortos y arrastran la marcha. Y muchas veces los familiares son los primeros que detectan eso. Dicen, mira cómo camina, arrastra mucho los pies, pasitos muy cortitos, o quiere girar y no puede girar y tarda, da muchos pasitos cortitos para poder dar una vuelta, para salir del baño, de la cocina, de algún lugar. Y la fascia inexpresiva, con poca expresión, se llamaba antes fascia de jugador de póker porque demostraba pocas expresiones. Son síntomas muy característicos. Muchas veces el paciente capaz que no se da cuenta porque como se va produciendo paulatinamente, uno se va habituando, lo va haciendo como, bueno, es parte de lo que me está pasando, pero no, a veces los pacientes no se dan cuenta de eso y los familiares son los que vienen y te dicen eso, los síntomas. Vamos a hacer participar a la gente, que hay muchísimos mensajes. Dice, mi papá murió de parkinsonismo. Le diagnosticaron Parkinson muchos años, pero eso no era lo que tenía. Eso no terminó colaborando cuando no sabían exactamente qué era. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bien, los parkinsonismos son un conjunto de enfermedades. Hay muchas enfermedades que están englobadas. Se llaman parkinsonismo porque tienen muchos síntomas que son similares o compatibles con la enfermedad de Parkinson. Entonces, ahí está
expertise de la ciencia y de los médicos en particular para ir haciendo los diagnósticos diferenciales, porque tienen diferentes tratamientos o hasta incluso, por más que sea un mensaje capaz que no tan favorable, tienen evoluciones diferentes. Hay enfermedades que son mucho más invalidantes para el paciente a corto plazo que la enfermedad de Parkinson. Pará, este es maravilloso. ¿Alguien escuchó esto, la palabra Parkinsonismo. Parkinsonismo, pero ella tenía síndrome parkinsoniano, por eso decía parkinsoniano. Exacto. Y dice, mi mamá empezó a tener ciertos temblores, a manifestar esa situación, y le sacaron o le cambiaron los medicamentos para la presión y el estómago, y esto generó que al poco tiempo cambió totalmente. ¿Esto puede ser cierto? Sí, totalmente. Uno de los tipos de No te puedo parkinsonismos se llaman parkinsonismos medicamentosos y se dan algunos tipos de medicamentos como efecto adverso puede dar más que nada solamente la parte del temblor, no tanto otros síntomas asociados, entonces uno tiene que pesquisar o investigar cuáles son los medicamentos que toma el paciente para... ¿Se ata una cosa con la otra? Y es que la medicina tiene todo, tiene su riesgo, por eso... Quiere decir que si tenía presión alta, por ejemplo, y estaba tomando X, no me voy a dar ningún nombre, a lo mejor hubo que cambiar la droga. Exacto, o hasta es más, hay drogas para la presión que ayudan a disminuir el temblor. El propanolol, por ejemplo, es un medicamento que se usa para el temblor esencial. Entonces los pacientes que tienen temblor esencial, que es otro tipo de enfermedad... Ya eso lo explicamos enseguida. Bien. Pero hay medicamentos que Que son... pueden funcionar o te desencadenan el temblor o te ayudan a tratarlo. Entonces ahí hay que ir jugando con un Tetris. Y a esta persona tenía también problemas estomacales y lo que le estaban dando para el estómago le generó con los medicamentos para la presión que empezó a tener el síndrome parkinsoniano. Esto es una cosa... Exacto. Yo nunca lo escuché a esto. Hablando de esto, cuando uno está normal y de repente tiene como un movimiento, no tan excesivo tampoco, no es que va así. Pero puede pasar. Pero puede pasar. Resulta que me acaba de contar que esto no es que sea Parkinson. Se reía porque le contaba una situación que viví y me dice, no, pero eso se llama temblor esencial. ¿Temblor esencial qué es? El temblor esencial es una enfermedad, es cuando se exacerba. Todo el mundo tiene un cierto temblor. No todos tenemos el pulso perfecto, es más, nadie lo tiene. Pero en ciertas situaciones y por algunos eventos desencadenantes uno puede hacer que su temblor esencial se exacerbe y uno tenga el temblor, que sea... Todo algo temblamos. Cuando uno extiende la mano, extiende los brazos, uno siempre algo tiembla. Entonces... ¿Algo que significa? Que algunos un poco más y otros un poquitito... Un poco menos, pero todos temblamos al fin y al cabo. A veces pueden ser milimétricos. Pero pará, los médicos no tiemblan. Lo que hacen Los médicos se cirugía... entrenan para no temblar. Los cirujanos... Exacto, yo hago neurocirugía y yo hice un entrenamiento y uno lo va haciendo con el correr de los años de entrenar para trabajar, es como el relojero. No te puedo creer. Para poder temblar menos. Para poder temblar menos, desgraciadamente es así. Bueno, por eso están los beneficios que tienen algunas especialidades, el trabajo de las cirugías robóticas, porque eliminan eso. Todavía es un tema de mucho debate, pero... Sí, pero entonces volvemos al tema del temblor esencial. De repente, una situación de estrés, o qué otra cosa te puede llevar a notar que hay un movimiento superior. Exacto, las situaciones de estrés o la abstinencia a cierto tipo de sustancias, sean con consumo problemático o no, pueden generar que el temblor que uno tiene normalmente se exacerbe. Ahí hay que hacer la diferencia con la enfermedad en sí del temblor esencial, porque hay pacientes que desencadenan el temblor y ya es un temblor que queda permanente y entra dentro de los parkinsonismos que hablábamos recién. Pero leve. No, puede ser hasta muy incapacitante. Se hacen cirugías para tratar el temblor esencial. Pero fíjate que te tiene como una... No sé si la cirugía soluciona todo el inconveniente. No, gran parte. La cirugía no es la... del temblor esencial. Claro, el temblor esencial se trata con medicamentos al principio y ayudan a disminuir, y si progresa o pacientes no responden a medicación, pueden ser candidatos a la cirugía. Pero lo que no termino de entender es si el temblor esencial es en un grado mucho menor que el Parkinson. No necesariamente. Hay temblores esenciales que son sumamente invalidantes. Y el problema del temblor esencial es que es un temblor de intención. El paciente quiere agarrar el vaso y quiere tomar y el vaso se mueve y se vuelca todo. Es más, es una de las pruebas que nosotros hacemos en consultorio, cuánta agua queda en el vaso cuando quiere tomar el paciente. Bueno, esto está... Pero, ¿y cuál es la diferencia entre el Parkinson y el temblor esencial?
Fisiológicamente son dos enfermedades distintas, Ajá. son dos enfermedades distintas. Si bien comparten muchas características similares, la fisiopatología de la enfermedad viene por otro lado. Hay otra desregulación, hay otra parte del cerebro que funciona de peor manera. Entonces, por ende, los tratamientos que se dan para la enfermedad de Parkinson y para el temblor esencial son diferentes. Eso es importante siempre la consulta con el neurólogo, que es Pero el acá que... la gente entró a decir, por ejemplo, mi hijo tiene temblores en ambas manos. Claro, pero si los tiene que consultar a un médico ya. Sí, es importante saberlo. 12 años tiene. Bien, por eso, hay un montón de cuadros. Me parece siempre importante consultar al médico, Primero. a un neurólogo, para poder, sacar cuáles son o empezar a diagnosticar cuáles son los cuadros que van a evolucionar y los cuadros que son de temblor transitorio, exacerbados por algo. Un examen de la escuela, un examen universitario, estrés en el trabajo, algún accidente, te puede desencadenarlo. Pero eso es un factor que puede ser transitorio. Diferente es la enfermedad per se del temblor, que sí tiene que tener otro tratamiento. Y Ale, y los casos que van a cirugía de estos temblores, ¿con la cirugía se solucionan por completo o vuelven en algún momento? Bien, la cirugía se indica siempre, y eso es muy importante, con los pacientes que ya han pasado por varias etapas de tratamiento Claro, y no responden. y no respondieron. Porque operar significa colocar un cable muy finito en una parte específica del cerebro, que si bien es una cirugía segura, que por eso se realiza, no es una cirugía que está exenta de riesgos. Claro. Y aparte, no reemplaza al tratamiento médico. Es como si fuese una pastilla más que va a ayudar al paciente del tratamiento. Tiene muy buenos resultados, por supuesto, pero al ser una enfermedad que es porque una parte del cerebro deja de funcionar y cada vez va funcionando de peor manera, uno sabe que a largo plazo, 10, 15, 20 años, puede tener alteraciones. Hoy en día los equipos nuevos de neuromodulación nos permiten a nosotros con un celular de manera remota ir modificándole la cantidad de electricidad, por así decirlo, que se da al cerebro y nos permite ir extendiendo cada vez más esa ventana que tenemos, sin tener que reoperar al paciente. Wow. Acá me dicen que el hipotiroidismo también puede generar... El hipotiroidismo puede dar temblor y el hipertiroidismo también, los dos. Pero Puede no es dar Parkinson. temblores, pero no es Parkinson. Claro. Exacto. Pero- Ahí lo que uno hace es tratar el hipotiroidismo pero o el ¿cómo? hipertiroidismo. Bueno, evidentemente con análisis sabés si es o no. Exactamente, exactamente. Son dentro del arsenal. Los médicos trabajamos con un cuadrito de Excel y vamos tachando todas las enfermedades que están ahí para descartar y vamos pidiendo estudios para ir corroborando o descartando. Bueno, qué buena nota, dice Néstor, que agradece muchísimo. Si tenés algunas preguntas, ya buscamos... Tengo compartir. preguntas propias, después vamos con la de los oyentes. Quería consultarte, Alejandro, si el aceite de cannabis es recomendable para las personas que tienen Parkinson. Sí, el aceite de cannabis en los últimos años tuvo mucha difusión. Yo creo que es un arsenal más dentro del tratamiento que tenemos. Puede tener buenos resultados, funciona a veces para algunos casos de temblor, se utiliza mucho para dolor, mucho para epilepsia, con buenos resultados. El problema es que todavía por cuestiones médico-legales y de la industria farmacéutica, todavía es difícil acceder a fórmulas preparadas en un laboratorio de manera correcta con todos los estándares. Marisa, No quiero fallar porque hay muchas marcas externas y están apareciendo muchas marcas internas que nos están dando cada vez más seguridad y creo que es un arsenal más para poder tratar a los pacientes. Marisa, que Bien. parece conocerte, dice el doctor Alejandro Guala, qué profesional. Marisa, después te muestro la foto, está con alguien acá, que lo dice ahí. Alejandro Guala, excelente profesional, ahí está, termina en 145. Sí. Pregunta el 036, que es Mirta. ¿El Parkinson avanza rápido? El Parkinson avanza, sí, es una enfermedad que va avanzando con el transcurso de los años. Lo importante es que estudios desde hace ya más de 2 décadas están demostrando que el diagnóstico precoz y el tratamiento, tanto farmacológico o quirúrgico en segunda instancia, ayuda a enlentecer la enfermedad. Entonces, lo más importante es tratar de preservar la independencia y la calidad de vida del paciente el máximo tiempo posible. Dice Carlos, ¿puede tener algo que ver en los análisis que aparezca elevado triglicéridos o diabetes y esto y lo otro? Sí, También, sí. A ver, Está todo entrecruzado. claro, exacto. Nuestro cerebro funciona como una computadora, por así decirlo. Entonces se lo pueden ir afectando diferentes enfermedades. Si uno tiene una diabetes mal controlada, tiene mucho colesterol, puede tener pequeños infartos cerebrales, que a veces no dan los síntomas como si fuese una ACV per se,
como uno piensa en una persona en una ACV, piensa en una persona que no mueve un brazo, que le cuesta hablar, Sí. y a veces uno tiene pequeños infartos que no dan síntomas y al ir sumándose pueden Entonces, hay empeorar la los obligación de síntomas. hacerse un chequeo, La obligación de la población general es tener un control con un médico de cabecera. El médico de cabecera es el que va detectando si hay aumento de colesterol, si hay aumento de la sí, presión pero por el tema arterial. de los micro... También es parte del envejecimiento normal, cada vez nuestra expectativa de vida va más, entonces bueno, los médicos tenemos que ir barajando estas, vamos a decir, complicaciones por la longevidad. Pero lo importante de las personas es ir teniendo el control regular con un médico de cabecera que siga la historia del paciente. Si uno va boyando de médico a médico, a veces se va perdiendo información ahí en el medio. Y por supuesto, los hábitos de vida saludables, la actividad física regular, la alimentación, disminuir las grasas saturadas, son todas cosas que favorecen a una vida más saludable. Claro, pero entonces tenés que ir a un neurólogo para hacerte un chequeo... No, los médicos generales de familia, los médicos de cabecera, Clínicos. los médicos clínicos, son médicos que están extremadamente capacitados para esto, para el abordaje integral del paciente. Después ellos son los que van diciendo, me parece que puede ser valorable que lo vea un neurólogo, que lo vea un cardiólogo. Van derivando. Exactamente. Ale, yo tengo Sí. varias. ¿Sirve la rehabilitación? ¿Hay rehabilitación, digo, aparte de la medicación? Sí, totalmente. ¿Sí? Es algo fundamental y que va en paralelo con toda la medicación. Los Con la pacientes medicación. tienen que hacer rehabilitación y neurorehabilitación más enfocada en esto. Eso hace que Exacto, que se extienda, digamos, la aparición de síntomas o de... Exacto, y hasta a veces hay muchos síntomas que aparecen por ya la evolución de la enfermedad, pero que uno puede ayudar o a retardarlos o a recuperar, ¿cierto? Si uno entrena los músculos, ¿se entrena puede las recuperar? articulaciones, sí, los pacientes se ponen muy duros, muy rígidos, les cuesta mover, las articulaciones se ponen duras, entonces con el kinesiólogo uno va trabajando en aflojar un poco eso. Son pequeños detalles que a la larga terminan sumando muchísimo. Claro, pero definitivamente una vez que... ¿Cómo podés evaluar que tenés Parkinson? Porque vos me decís, se evalúa, se chequea, se trata de retrasar. Sí. Y esto, por más que uno haga todo, se mejora la calidad de vida, se alarga la expectativa, Correcto. pero no se cura. Desgraciadamente no. No, está perfecto. ¿Qué quiero decir? ¿Cuándo sabés exactamente que lo tenés? ¿Qué hay que cerrar para decir, bueno, empecemos a hablar de otra manera? Ok. La enfermedad, el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es eminentemente clínico. Quiere decir que el médico, con revisar al paciente, ya tiene los datos necesarios para poder establecer en primera instancia el diagnóstico de Parkinson. Después lo que hace el médico es pedir cierta cantidad de estudios para descartar otras enfermedades que simulan el Parkinson, que son estos parkinsonismos o síndromes parkinsonianos que hablábamos previamente. Una vez que uno ya descarta que tiene esas otras enfermedades con algunos estudios, se establece el diagnóstico de Parkinson y se da el primer tratamiento médico. Y con eso la mayoría de los pacientes logran tener una mejoría sustancial. Es las vacaciones del paciente los primeros años de tratamiento. ¿Cuánto? ¿1 año, 2, 5, 4? No, depende, es muy variable, pero la mayoría, 5 años, sí, que andan muy bien. ¿Y de ahí? Muy bien. Sigamos. Y de ahí hay pacientes que andan muy bien 10 años, 15 años, y hay pacientes que a los 3 años ya tienen una evolución más tórpida. Ahí es lo que aparece, vuelve a tener injerencia otra vez la cirugía de Parkinson, que en los años 60 estaba en auge, con la aparición de este medicamento se deja de hacer porque convengamos que es mucho más seguro y más eficaz tratar a alguien con una pastilla y no con una cirugía en el cerebro. Y hoy en día, como ya la expectativa del paciente que tiene Parkinson es mucho más larga, empiezan a aparecer estos pacientes o que no responden o que tienen efectos adversos, necesitan mucha medicación para poder moverse, destrabarse, por así Porque decirlo. pasa más tiempo viviendo. Exactamente, o porque las enfermedades son mucho más agresivas. Pacientes que se complicaban y fallecían a corto plazo, hoy en día los estiramos un poco más y con eso la cirugía vuelve otra vez a tener injerencia. Entonces, para algunos casos en particular, no todos, en eso quiero ser claro, son candidatos a ser evaluados por un neurocirujano, especialista en cirugía de Parkinson, para que se evalúe la posibilidad de realizarla. 2 puntas de una misma historia. Tengo una hija que es epiléptica. ¿Tanta medicina o tanta medicación puede terminar provocando Parkinson en ella? Sí, totalmente. Hay que ver, los síndromes epilépticos son muchísimos y la mayoría de los pacientes que son epilépticos severos toman mucha medicación que le puede dar
infinidad de síntomas, incluyendo los síntomas similares al Parkinson. Dice, estamos recibiendo los mensajes de la gente. A raíz de la panadería, no sé en qué grado lo pudo haber influido, quedé con un cuadro 4/16. A partir de eso tengo un pequeño movimiento en la cabeza y en el cuello que cuando me doy cuenta lo puedo controlar. Todos los médicos con quien consulté me dijeron movimiento involuntario, que ya quedará en mí. Tengo 72 años. ¿Será? Sí, hay que estudiarlo, es difícil de dar esto, pero sí, hay movimientos que llaman, está dentro de enfermedades que generan movimientos involuntarios. Puede ser una distonía cervical, hay un montón de enfermedades, pero sí lo importante es saber que el tratamiento por un equipo de médicos, por más que no haya un tratamiento curativo, puede ayudar a mejorar en parte la calidad de vida de los pacientes. El paciente que tiene tortícolis, que ya no se puede hacer nada tratamiento médico, pueden utilizarse el Botox, por ejemplo, la rehabilitación con un kinesiólogo, con un fonoaudiólogo, una terapista ocupacional para adaptar las tareas habituales de la vida cotidiana para que las pueda realizar y de esa manera recuperás parte de la independencia. ¿Es hereditario el Parkinson o no? No, la menor cantidad de los pacientes tienen una agregación familiar que se cree que es entre el 10 y el 15%. La mayoría de los Parkinson son idiopáticos, quiere decir no tienen agregación familiar. ¿Seguimos preguntando? Sí. Yo tengo porque recién veía un video de Emiliano Pinzón, esto que hoy te comentaba. ¿A qué se refiere él cuando dice, tengo que controlar ese cuerpo que hay, ese otro cuerpo que hay en mí? Dice, porque yo siento que hay otra persona. Exacto. Eso es, se ve mucho en los pacientes y lo refieren de esa manera porque el Parkinson en sí te genera imposibilidad a vos para poder mover tu cuerpo. Entonces está la sensación de que uno quiere hacer el movimiento y no lo puede ejecutar. Eso por un lado. Después está el mismo temblor. Uno tiene un temblor que no lo puede controlar. Entonces la sensación de que es algo que uno no puede controlar es como a mucho menor escala, y no quiero decir algo que no corresponde, pero cuando uno tiene, por ejemplo, mucha fiebre y tiembla, o tiene mucho frío y tiembla, uno trata conscientemente de controlar ese temblor y no lo puede hacer. Imagínense en eso todos los días de la vida del paciente, es súper molesto. Y después aparece mucho cuando los pacientes necesitan mucha medicación para poder moverse con mayor fluidez, empiezan a aparecer movimientos que se llaman disquinesias por levodopa, que son efectos adversos de la medicación, y es una de las principales indicaciones de la cirugía del Parkinson, donde, por ejemplo, un brazo se mueve con un movimiento totalmente involuntario, mucho más amplio, y los pacientes no lo pueden controlar. Entonces, eso pasa a ser un control que ya los pacientes lo pierden. Entonces, por eso sienten que el cuerpo es de otra persona. Eso se ve mucho y es muy invalidante. Las disquinesias por levodopa son los síntomas que más invalidan a los pacientes. Qué bárbaro. ¿Viva? Bueno, consultarte acerca de cuáles son los síntomas puntuales que tiene, para dejar en claro. Hablamos de que hay muchas enfermedades que pueden confundirse, que hay otras que predisponen a, pero ¿cuáles son los síntomas para ir a consultar si alguien tiene Parkinson? Bien, los síntomas principales de la enfermedad, uno tiene que pensar en la rigidez, o sea, uno se siente duro, le cuesta mover los brazos, ¿sí? A veces son síntomas más sutiles al principio, por supuesto. El temblor es el síntoma que más está difundido, que es un temblor mucho de reposo, donde el paciente deja las manos apoyadas sobre el brazo, sobre la pierna y empieza a temblar, ¿sí? Y no tanto un temblor de ejecución, que a veces es asimétrico, tiembla más un brazo que el otro brazo, tiembla más una pierna Cuando que la vos decís otra. ejecución es, quiero bajar esto. Y uno lo puede ejecutar con normalidad, pero cuando deja el brazo en reposo, el temblor se hace más efectivo. Puedo hacer esto así, estoy bajando la tablet. Sí, pero correcto. si vengo acá empiezo como a tener un movimiento así. Exactamente. Estoy tratando de mover la mano. Claro, claro. Pero sí, eso es uno de los síntomas que aparecen en las primeras instancias, ¿sí? La lentitud para realizar los movimientos. Uno quiere realizar el movimiento de cerrar la computadora y lo realiza en mucho más tiempo de lo que debería habitualmente. Y los trastornos de la marcha. Se inclina el tronco hacia adelante, los pacientes caminan, se llama camptocornia, el paciente camina como inclinado hacia adelante, con pasos muy cortitos y arrastrando los pies. Ale, Tiene un impacto, vos decías, en la vida cotidiana, digamos. Esto es terriblemente invalidante, digamos. Sí, totalmente, totalmente. Y por eso es tan importante el diagnóstico y el tratamiento precoz del paciente. Y estaba pensando, ¿y psicológico también? ¿Un psicólogo o algo? Porque vos, ¿cómo haces para decirte a vos mismo, che, esto ya no más, esto lo voy a poder hasta acá y no sé si voy a poder hacer algo más, porque a lo mejor es menos,
Totalmente. Todas las enfermedades crónicas, ¿Cómo hacer para en mi ver? opinión, tienen que tener un acompañamiento psicológico porque el paciente tiene que enfrentarse a esa enfermedad y poder ir aceptando que hay a veces situaciones que no van a poder manejar. Y con la parte del trastorno de Parkinson, tanto los pacientes como la familia deberían tener. Entonces, lo importante es eso, de acceder a un equipo multidisciplinario donde se trabaje en equipo, donde todos los integrantes se vayan hablando y puedan ir conteniendo al paciente, es lo que ha demostrado la mayor efectividad para los tratamientos. Acá hay una pregunta increíble, no digo increíble, sino que la gente pregunta, consulta. ¿La cafeína puede tener algo que ver con respecto a este tema? La cafeína puede exacerbar o hacer más evidente lo que hablábamos hoy del temblor esencial. El temblor que uno tiene de basal es una de las cuestiones que Cafecito. Sí, café, el mate, los argentinos estamos muy expuestos a la mateína, también puede hacerlo Estamos al horno. con menor potencia que el café, pero sí. Entonces uno tiene que indagar eso con el paciente. ¿Lleva mucho tiempo en dar con el diagnóstico? ¿Se ha avanzado mucho para que el diagnóstico sea más rápido? Se ha avanzado mucho para que el Claro. diagnóstico sea lo más rápido posible. Hoy en día no voy a sumarme enemigos, colegas, pero el diagnóstico se arriba. Por supuesto que hay casos y casos. Sí. Casos que son muy complejos y que nos rompemos la cabeza por hacer el diagnóstico y hay casos que son más sencillos. Pero hoy las posibilidades de acceder a todos los estudios están mucho más cerca. Uno no tiene que viajar a otras ciudades, no tiene que salir mucho de su círculo de confianza para poder acceder a los tratamientos que corresponde y a los diagnósticos con todos los estudios que corresponden. Bueno, acá te felicita por lo claro que sos para contar esto, para desarrollarlo. Dice, una pregunta más, ¿la demencia senil se asocia o confunde con Parkinson? Pregunta para el doctor desde Laguna Paiva. Bien, sí, entra dentro de los síndromes parkinsonianos o parkinsonismo que fuimos hablando, son todas esas enfermedades que son similares al Parkinson, pero que tienen que tener otro tratamiento diferente, porque la base de la enfermedad es diferente. Y ahí está lo que hablábamos hoy del control del colesterol, de la presión arterial, de la actividad física, de la alimentación más saludable, porque cada vez somos más longevos. Claro, pero el tema es que todo eso también colabora con las otras enfermedades. Exacto. A todos le dicen lo mismo. Exacto, somos una red compleja. Somos una red compleja. Dice, el Parkinson avanza rápido, ya lo dijimos, porque hay gente que se suma recién. Bien, Esto sí. es desde San Lorenzo, nos están viendo ahí muy cerquita de Rosario. Avanza rápido depende de una multiplicidad. De una multiplicidad, pero sí lo importante es que estos primeros síntomas cuando aparecen sean el motor para que el paciente consulte con su médico de cabecera o con un neurólogo para hacer el Y diagnóstico. marcarle cuáles son esos primeros síntomas, porque seguramente un oyente o teleoyente enseguida quiere Bien, saber. el temblor, la rigidez, que es sentir el cuerpo duro o la dificultad para realizar los movimientos, la bradicinesia, que es la lentitud para hacer los movimientos, y las alteraciones de la marcha. Caminar con pasos cortos, con arrastrando los pies y con el cuerpo inclinado hacia adelante. Esos son como los síntomas ¿Y más. si tenés uno solo de los cuatro ya está? ¿O hay que tener el conjunto? Digo, para marcar el grado de... Yo creo que utilizamos tantas horas del día para tantas actividades que una consulta al médico no está de más. No, pero yo decía que tenés que tener los Claro, sí, cinco. No. Puede ser cualquiera de ellos. Exacto, puede ser cualquiera, se puede presentar una enfermedad que va evolucionando, puede presentarse un síntoma en un principio, después agregarse otro y otros no presentarse nunca. Los Parkinson, que son, como hablábamos de los dos tipos, el rígido kinético, capaz que nunca tiene temblor, o un Claro. temblor que la verdad que no le molesta al paciente. Claro. Entonces eso es importante tenerlos por separado. Aparece uno, importante consultarlo, no está de más. ¿Y cómo ha crecido la cantidad de gente que tiene esa enfermedad, digo, en el tiempo? ¿Es mayor, es menor? ¿Cómo son los porcentajes? ¿Cómo se lo ubica dentro de las enfermedades? Dentro de las enfermedades de trastorno de movimiento es la segunda. Oh. Es, como dije, el 1% de las personas mayores de 60 años. Entonces es una enfermedad muy prevalente y que desgraciadamente hasta el día de hoy, 2025, seguimos accediendo tarde. El paciente ya llega muy invalidado. Entonces tenemos que empezar a trabajar con ya la corriente en contra. Por eso es importante, como están haciendo ustedes, difundir todos estos mensajes para que la gente pueda acceder lo más temprano posible a los tratamientos. Bueno, última parte, con últimas preguntas que tengamos, porque la verdad que podríamos seguir. Ya llevamos 44 minutos. Sí, Voy a pasamos ver el por tiempo. todos Ya lados. tenemos 2 obras sociales adentro, más el PAMI, más todo. No sabemos cómo pagar esto. ¿Algo más? ¿Edades? De edades. Edades ¿Qué de presentación. más frecuente? Lo más frecuente es entre la sexta y la séptima década de vida, 60, 70 años, algunos fines de los 50 parece. Y después hay presentaciones más juveniles, entre los 30, 40 años, que desgraciadamente hay que pesquisarlos más rápido para hacer un tratamiento más agresivo, sin que suene mal la palabra.
Pero por sí. más que se lleve una vida saludable, no es una enfermedad de las prevenibles. Por ejemplo, como te decía, si Claro. vos no se puede prevenir. Aparece. Aparece. Aparece, pero el diagnóstico precoz y el tratamiento ayuda a que uno tenga una mejor expectativa de vida a largo plazo. Y de igual manera, los hábitos de vida saludable Sí. pueden ayudar a que no aparezcan las enfermedades similares al Parkinson, como es, por ejemplo, tener varios ACV, ayuda a que los pacientes tengan un parkinsonismo desencadenado por estos infartos cerebrales. Yo me pongo en tu lugar, Alejandro, y quiero con esto cerrar. ¿Cómo enfrentás al paciente? Enfrentarlo en el buen sentido y decirle, mirá, a partir de hoy te tengo que contar que no es que no vas a vivir, pero vas a vivir con ciertos condicionamientos que para hacer que sean menores hay que hacer esto, pero te tengo que contar que esto no se soluciona y que vamos a luchar juntos para mejorar tu calidad. Digo, hay que ser un poco... Ese diálogo que está simulando creo que es lo más importante de todo. Y es lo que trato de hacer en mi práctica diaria y lo que estamos armando nosotros acá como equipo de trabajo para que el paciente... Nosotros estamos en el Instituto de Neurociencia y Salud Mental del Sanatorio Santa Fe. Ahí estamos haciendo el abordaje integral del paciente con enfermedad de Parkinson para esto. El paciente tiene que enfrentarse a eso, hay que charlarlo, pero se tiene que sentir contenido por un grupo de profesionales que están. No es ir 10 minutos a la consulta, doy una pastilla, sin hablar para nada de los profesionales, porque son excelentes, dan la vida todos los días los médicos, kinesiólogos, enfermeros, fonoaudiólogos, psicólogos, enfermeras, terapistas ocupacionales que integran el equipo, pero la contención del paciente es fundamental. Si el paciente se vence frente a la enfermedad, Ahí está, esa es la palabra. Nosotros tenemos que... Si la enfermedad te vence, ese es el término. Hay que luchar para que no te venza. Exacto, y nosotros tenemos Ahora, que darle hay los que tener- recursos. sí. Nosotros tenemos que darle los recursos. Sí, pero también del otro lado tenés que tener esa voluntad. La gente Sí. es dura, lucha. Ah, bueno. Lucha. Buena frase, ¿eh? Buena frase. La gente quiere... Bueno, uno se aferra a la vida, sí o sí. Totalmente. Pero no por uno también, porque hay alrededor hay un montón de cosas que también te ayudan a vivir, porque necesitas una familia al lado. Sí, ¿no? hay situaciones que uno no espera en respuesta a los pacientes, pero las ganas de vivir es lo que más se ve. Y nosotros, por lo menos yo de mi especialidad de la neurocirugía, te van enseñando los años, los profesionales contra los que uno se suma, que aprende y que se va contagiando de tener más recursos para poder contener al paciente, ayudarlo, a pesar de que haya momentos en los que diga, bueno, las posibilidades que tenemos son escasas, se lo puede contener al paciente desde otro punto de vista. Bueno, última, ¿te parece así ya? Cerramos, yo creo que hemos hecho un muy buen repaso. Lo mejor, digamos, es la consulta frente a algún síntoma al médico clínico o directamente a un neurólogo. Como está diagramado el sistema de salud en Argentina, lo mejor es tener un médico de cabecera, sea un médico general y de familia, un médico clínico, al cual uno va frecuentemente, tiene sus controles, y él es el que va derivando. Pero hoy en día tenemos disponibilidad para poder acceder a un neurólogo y la consulta nunca está de más. Bien. Dos chiquititas porque... a ver, esto tiene un poco de humor. Chicos, una consulta antes que se vaya el doctor. Bueno, atendés ahí en el Sanatorio Santa Fe. Sí, correcto, en el Instituto de Neurociencias. ¿Qué significa cuando estás sentada y movés una pierna constantemente? Esto no es. Porque yo los veo algunos. La máquina de coser. Sí. O si no, cuando estás en la cama con tu compañera o compañero y dices, El síndrome de piernas inquietas. Síndrome de piernas inquietas. Claro. Eso ya hay una enfermedad neurológica que va para ese lado. ¡Basta enfermedades, Alejandro! ¿Por qué no Es vamos? que nosotros tendemos a clasificar todo lo que hay. Claro, porque de esa claro. manera erramos menos, por así decirlo. Pero los médicos también Pero, pará, podemos si errar. está entonces bajo, ¿cómo era que dijiste recién, Ale? Beba, el Máquina síndrome de coser. De las piernas inquietas, lo dijo el doctor. ¿La ¿Ese? máquina de coser? Ah, la máquina de La coser, máquina sí. de coser, sí. Bueno. Está muy relacionado con la ansiedad. Sí, con pero esto no significa que- personalidades tipo A, que son personas ansiosas, muy inquietas, que bueno, cuando están en algún lugar donde no se pueden mover tanto, descargan por algún lado. Las ansiosas. Exacto. Bueno, ¿de dónde venís? ¿Dónde te formaste? Porque sos de Santa Fe. A ver, vamos a presentarte en sociedad. Yo soy de Santa Fe, estudié en la Universidad Nacional del Litoral, maravillosa facultad que tenemos. Primera camada de UNL independiente. Mirá, ¿qué quiere decir? ¿Perdón? ¿Por qué independiente? Porque no dependía Porque de no Rosario. dependíamos de Rosario. Nosotros de fuimos la Rosario. primera camada que salimos ya desde el primer ¿Año? año independiente. 2000. Año 2012 me recibí, diciembre de 2012. De ahí me fui a Buenos Aires, hice la residencia de neurocirugía en el Hospital Militar Central y después en el Hospital Italiano
en Buenos Aires. Ahí me hice mi subespecialidad en cirugía de Parkinson, tratamiento del dolor y trastornos epilépticos refractarios a través de cirugía, por supuesto. ¿Cuánto tiempo en Buenos Aires promoviendo toda esta... Desde 2014 hasta hace un mes que llegué a la ciudad. 11 años. Sí. ¿Y por qué decidiste volver? Porque me encanta Santa Fe. Santa Fe me parece una ciudad maravillosa. Además, y... podés volcar todo lo que sabés. Exactamente, y uno creo que se forma para eso, para acercarle los recursos a los pacientes. Entonces uno venir acá, trabajar en equipo y poder darle los recursos que los pacientes no se tengan que ir y viajar hasta Buenos Aires o hasta Rosario para poder acceder a tratamiento me parece fundamental. Hay que decir algo, y no es por el Sanatorio de Santa Fe. La mayoría de los sanatorios están pegando un salto de calidad Totalmente. muy importante, ¿eh? Te lo digo porque lo estoy viendo, bueno, te conté que tengo amigos en todos, y estoy notando una apuesta fuerte. Totalmente. Se está dando una conjunción de médicos de mucha trayectoria, de mucha experiencia, muy bien formados que están acá en Santa Fe ¿Y ustedes y que nueva vienen? camada que viene. Entonces me parece que es una conjunción que se está haciendo excelente, porque acá hay profesionales de primera línea. Y una competencia, una linda competencia, Totalmente. a favor de la comunidad, de la sociedad. Totalmente. Por darle mejores servicios, mejor calidad. Totalmente. Instrumentos que cuestan miles y miles de dólares, ¿o no? Exacto. Miles de dólares. Miles Sí. de dólares. Y aparte, más allá de la cuestión económica, esto que decías de la contención del paciente. Estar en un departamento solo, en Buenos Aires, totalmente desolado, no es lo mismo transitar meses de consultas con médicos ahí que estar rodeado de tu familia, con el médico que lo podés acceder en 15 minutos. Y hoy en día son... pocos, no quiero pecar de decir cosas, pero son pocos los tratamientos que realmente hay que irse sí o sí de la ciudad o del país para poder accederlos. ¿Qué barrio naciste? Yo en Santo Tomé. Ah, sos de Santoto. Exactamente. ¿Y a qué escuela fuiste allá en Santoto? No, fui a la Inmaculada, acá en Santa Fe. Así Exactamente. que tenés 30 y 6. 36. Así que los chicos, compañeros de él, te están mandando algunos saludos. Acá. No. Mirá, Beba, Ale, vos los dos. Hice así. El primero Pero que marqué por marcar, digo, porque tenía uno y digo, no lo voy a encontrar. Y dice, gran abrazo Alejandro, soy el heladero del barrio de su infancia. No. Gustavo, no se puede creer esto. Sí. ¿Te acordás? Gran valor Santo Tomecino. El heladero, te manda, qué lindo. Teníamos la Apolo 11, era la gran heladería de Santo Tomé, en la esquina de mi ¿Te casa. acordás? Dice, bueno, están llegando. Qué lindo mensaje, qué hermoso tener esta ahí de vuelta. ¿Para qué querías ir algo? ¿Estudiaste en la Inmaculada acá? Yo en la Inmaculada acá, hice la facultad acá y después me fui a Buenos Aires, estuve los 11 años allá, formándome, algunas rotaciones en el exterior y ahora en breve también me vuelvo a escapar, unos meses. Dice, Gustavo, sí, ja, soy yo el heladero. Sí. ¿Y te vas a escapar dónde? ¿A dónde te vas? Ahora me voy a Alemania en fines de julio. ¿Hacer una... Me voy a rotar, sí, me voy a hacer un pequeño curso de posgrado y el año que viene voy a estar en Japón, así que voy a Pero volvés ir girando. acá. Voy y vuelvo. Ya mi casa está acá en Santa Fe. Voy solamente a continuar formándome porque es algo que necesitamos seguir haciendo. Está muy bien. Es que necesariamente. Estás en una edad donde todo rota, todo cambia. A ver, lo que Como hoy... cambia la tecnología con los celulares, la medicina también va avanzando y no nos podemos quedar atrás. me pone muy contento este ciclo de... Habría que hacer un programa de salud. Pero de verdad, bueno, está reflejado acá en la cantidad enorme que tenemos de mensajes. Le encanta a la gente cuando hablamos de salud, llueven las preguntas y nos dicen excelentes los conceptos del doctor Wallace. Gracias por traer a su ciudad sus capacidades para ayudar a sus coterráneos. Bueno, Alejandro Luis Guala está en... Wallace, yo dije Wallace, como William. William Guala. William. Bueno, está en el Sanatorio Santa Fe. El instituto es nuevo, este instituto. Instituto de Neurociencia y Salud Mental del Sanatorio Santa Fe está ¿Por qué calle? por Suipacha. Ah, a la vuelta. Por Suipacha a la vuelta, de la exactamente. parte central. Exactamente. Gracias. Por favor, muchas gracias por invitarme. Bueno, hacemos el cierre acá, en esta cámara. Estamos de regreso en un instante, tenemos por delante hasta las 14.